acá. Ahí por el recordatorio, vamos a bajar la manita acá. Y listo. Bueno, vamos a comenzar con esta parte. Esta parte es importante. A ver, un segundito. Ok, listo. Entonces, vamos a comenzar con esta parte de la industria. Miren, ¿esta parte para qué sirve? Y ojo que estos son temas que vienen en el examen, los que han presentado saben que vienen en el examen. Esto yo siempre lo veo así como cuando estudiábamos en la escuela, ¿verdad? Que veíamos la historia de Cristóbal Colón y todo esto, y uno decía, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pero bueno, nos ayudaba a comprender parte de la historia, porque, ¿verdad? América y todo lo demás. Entonces, que porque los barcos, que la Pinta, la María, bueno, no me recuerdo cuáles eran los nombres que hasta ya se me olvidó, ¿verdad? Los barcos de Cristóbal Colón, todo eso. Y uno decía, ¿por qué? ¿Y por qué tanta historia, no? Esta historia o estas leyes que vamos a ver a continuación nos ayudan a comprender el por qué funciona como funciona hoy la industria acá en Estados Unidos. Entonces voy a activar el marcador acá y voy a mencionar algunas. Ojo que estas son preguntas o son algunas fechas que sé que algunos me han comentado que las han encontrado en el examen. ¿Pueden venir? Sí, pueden venir. Así que prestémosle atención. Ah, listo. Vamos a hablar del Power Bridging. Mire que aquí venimos desde 1886. ¿Qué pasó con el Power Bridging? O el Power Virginia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que todas las transacciones que cruzaban de un estado a otro, ¿verdad? De Florida a Georgia, ¿verdad? O que llegaban a Carolina, a las Carolinas, todo eso. O sea, es decir, que no importa en qué parte de Estados Unidos, eran las mismas leyes, ¿sí? Todo era lo mismo en ese entonces. ¿Por qué? Porque no se consideraban comercio interestatal, simplemente estaban bajo la ley federal. Luego llegó en 1905 la ley de Armstrong, ¿verdad? De investigación de Armstrong. Ojo, que ahí viene pregunta de examen. Otorgó autoridad a los estados para regular los seguros. Es decir, no para que pusieran, ojo, no para que pusieran, aquí me dicen, ok, creo que tengo yo acá un problema con la fecha. Voy a verificarlo, ¿sí? Aquí me dicen en el 68. Voy a verificar esto. Yo tengo que es el 86, si no hay algún error por ahí. Pero, ¿qué pasó en 1905? Vino el gobierno federal y le asigna al gobierno estatal, ¿verdad? Derecho para regular la industria. Es decir, ok, encárgate, administrala, hazte cargo de la industria de seguros, pero seguía estando bajo la ley federal. Luego llegó el 44, ¿verdad? Esta es el United States. Dictaminó que todas las transacciones que cruzan las líneas estatales son comercio interestatal y están sujetas bajo la regulación federal. Es decir, miren, ¿qué sucedió acá? Acá sucede que le da el derecho a regular la industria, pero estaban siempre bajo la ley federal. Entonces empezaron, cada uno empezó a adoptar ciertas leyes o internas. Entonces esto fue una afirmación, ¿verdad? Que le dijo, ok, recuérdate que toda la industria está regulada bajo la ley federal. Y ahí entra la ley de Ferguson. Y esta es pregunta que siempre viene en el examen, ¿verdad? ¿Qué pasó con la ley de Ferguson? Establece que si bien el gobierno federal tiene autoridad para regular la industria de seguros, no ejercería su derecho si la industria fuera regulada de manera efectiva y adecuada a nivel estatal. Es decir, que entonces le dice, ok, encárgate tú. O sea, el gobierno federal le dice al gobierno estatal, encárgate tú, ¿verdad? Regúlalo. Yo no me voy a meter, pero si miro que estás cometiendo algún error o hay algún fraude o algo, entonces yo tengo autoridad para meterme. Entonces ahí entra el gobierno estatal. Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad? Que cada estado tiene sus propias leyes. En base a que quién le autorizó, ahí entra la ley de Ferguson, ¿sí? Esa es una pregunta que se frecuenta mucho en el examen. Luego tenemos acá la ley del informe de crédito justo. A ver, cuando hablamos de la ley de crédito, la ley de crédito tiene que ver con qué. Ayúdenme. ¿Con qué tiene que ver la ley de crédito? A ver, por ahí me están. Alba, tengo la manita levantada. Ahí puede activar su. Para proteger la privacidad de los, bueno, de los clientes,
La privacidad crediticia, los informes, de los informes crediticios de los clientes. De los clientes. Ok, gracias. Palabras claves. Vean, gracias Alba por mencionarlo. Protege a los usuarios y a los clientes de crédito. Gracias. Vean, hay una palabra interesante acá. Cuando hablamos de clientes, para cuando alguien dice, construye tu crédito, ¿cómo puedo yo construir un crédito? A ver, ¿cómo puedo construir un crédito? Luis, aquí me dice que las aseguradoras deben reportar, ¿verdad? Cuando investigan, claro, ¿verdad? Gracias. Ahí me mandaron la palabra clave. Gracias, Estrella. Ángel, gracias. Miren, ahí mandaron una palabrita que dice consumiendo. ¿Cómo hago un crédito consumiendo? Es decir, esto tiene que ver con la ley de crédito y consumo del individuo. Ojo, esa es una palabra clave, el consumo, ¿sí? Cuando hablamos del consumo, es una forma de medir el crédito. ¿Cómo tengo buena calificación? ¿Cómo no? Pues si me atraso con mis tarjetas de crédito, si me apago con mis biles, es decir, que todo eso va afectando mi crédito y mi calificación va bajando. Entonces, ¿en qué consiste la ley de informe de crédito? Esto protege la privacidad, ¿verdad? De las personas en relación al crédito y consumo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el consumo de las personas. Ustedes van a encontrar palabras, ¿verdad? O preguntas que tienen que ver con la moral, tiene que ver con la ética, ¿verdad? De la persona, pues, y que tienen que solicitar autorización al cliente para que se le investigue. Un delito puede, si yo cometo un delito, ¿será que el gobierno va a venir y me va a decir, Aaron, ¿será que nos das permiso para investigarte para ver si tú eres culpable o no? No, simplemente me van a investigar, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, la ley de crédito me protege cuando una aseguradora, ¿qué sentido tiene que, a ver, qué sentido tiene que una aseguradora investigue mi crédito? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito? ¿Qué necesita saber la aseguradora de mi crédito? O sea, ¿qué relación tiene? Ayúdenme para comprender un poco mejor esto. A ver, pagos. ¿M? Idis, por ahí tengo la manita levantada. Hacer pagos al día, pagos. Ajá, ok. Aquí me dice proteger al usuario, pagar. Ok, miren, ¿qué relación tiene con la industria de seguros? Porque una aseguradora a nosotros nos va a pedir una prueba, o sea, un informe de crédito. Quiero evaluar tu crédito. Quieren ver la capacidad de que el cliente pueda pagar porque recuérdense que la aseguradora está asumiendo el riesgo. Entonces, si la aseguradora va subiendo el riesgo, le dice, ok, quiero ver tu crédito. Miren, la mayoría de aseguradoras van a pedir un informe de crédito normalmente cuando las coberturas superan más de $100,000, ¿sí? Algunas que otras quizás arriba de 50, pero la mayoría es de 100,000 o 500,000, ¿verdad? Arriba. Pero ya de 100,000 algunas empiezan a pedir informe de crédito. Entonces, ¿qué tiene que hacer una aseguradora para investigar al cliente? Tiene que pedir autorización del cliente. Gracias, Sofía. Sí, es capacidad de pago. O sea, la aseguradora dice, ok, está pidiendo una prueba, un seguro grande, necesito saber que tenga capacidad de pago. ¿Por qué? Porque la aseguradora está asumiendo un riesgo. Porque si no se convierte, recuérdense que ahí entra lo que es un riesgo, ¿verdad? Eso se llama selección adversa, ¿verdad? Entra la selección adversa, que tal vez una persona ya está por morirse o se quiera suicidar y solo quiere pagar un periodo de tiempo y quiere una póliza grande para que le dé un beneficio a la familia, ¿verdad? Usted puede ver, sí, 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 CQ, Estrada me dice por acá, si puedo ver, sí, sí puedo ver los mensajes, no se preocupe. Entonces, el informe de crédito sirve para que la aseguradora pueda evaluar el consumo, que la persona sí realmente tenga esa capacidad y no solo esté comprando el seguro porque ya lo va a necesitar y que en poco tiempo se vaya a morir, por poner un ejemplo, si fuese la parte de vida, ¿verdad? Entonces, el crédito tiene que ver con el consumo y se le debe de pedir autorización al cliente para que se le investigue. Por ahí ustedes van a encontrar preguntas cuando una aseguradora solicita autorización para investigar el crédito. ¿Qué tiene que hacer la aseguradora? ¿O qué derecho tiene el asegurado? La aseguradora le tiene que extender una copia al asegurado de crédito. O sea, el cliente puede pedir una copia y puede pedir el motivo por el cual la aseguradora lo está investigando. O sea, está en su derecho de hacerlo. Ojo, esa es pregunta de examen.
¿sí? Entonces, dice aquí, proporciona a los individuos protección contra qué? A la privacidad de un informe de crédito justo y preciso. Las compañías de seguro deben notificar a los solicitantes si se realizará una verificación de crédito. Esa es pregunta de examen. Préstenle atención, ¿sí? Esta es pregunta de examen. ¿A quién se le debe notificar cuando se informa una calificación de crédito? A los mismos asegurados, ¿verdad? Se les debe de notificar que se realizará una verificación de crédito y se les debe dar una copia. Ellos están en su derecho de solicitar una copia y que se le explique. O sea, el agente que le está atendiendo le tiene que explicar el informe de crédito. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la ley de servicios financieros y acá lo que le llaman la ley de modernización de servicios financieros. ¿En qué consiste esta ley? Esto fue en el 99. Antes, hay una frase que dice zapatero a tu zapato, ¿sí? Es decir, antes los bancos únicamente eran, pues depositaba cuentas de ahorro, ¿verdad? Las cuentas de ahorro y hacían préstamos. Estaban las financieras y estaban las aseguradoras. Las aseguradoras, su único trabajo era vender seguros, 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 seguros. Pero luego el sistema se actualizó, por eso se llama Ley de Modernización de Servicios Financieros. Ojo, este es pregunta también de examen, igual que esto, son preguntas que casi vienen por default en el examen. Entonces, cuando hablamos de la Ley de Modernización de Servicios Financieros, ¿cuál es su propósito? Esta ley permite que los bancos, los corredores, ¿verdad? Y compañías de seguro entren en las líneas de los negocios de los demás. Es decir, ustedes van a un banco, ¿el banco les puede vender un seguro, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿El banco les puede vender un seguro? Claro, gracias ahí por las... El banco nos puede vender un seguro. ¿La aseguradora puede hacer préstamos? Sí, me lo ofrecieron, dice por ahí. ¿Sí? ¿Por qué ¿con qué derecho? ¿Con qué ley? Bueno, es la ley de modernización de servicios financieros la que permite, ¿verdad? Que los bancos les pueda vender seguros, la que permite que una aseguradora les pueda hacer préstamos, ¿verdad? O puedan hacer inversiones. Un seguro yo puedo utilizarlo como un instrumento financiero para hacer inversiones. ¿Qué me lo autoriza? La ley de servicios o de modernización de servicios financieros, ¿verdad? Esto permite que los bancos, las financieras y las aseguradoras entren en las líneas de los negocios de los demás. ¿Sí? ¿Qué los autoriza? La ley de servicios financieros. Iris, tengo la manita levantada, disculpe, no sé si es una nueva manita o se quedó la manita levantada. Disculpe yo para no tenerla con la manita ahí levantada. ¿Listo? Ah, ok, gracias, sí se quedó levantada. Ahí creo que se volvió a levantar y la vamos a bajar. Listo. Luego tenemos pregunta por default en el examen. La ley patriota de Estados Unidos. Ok, la ley patriota de Estados Unidos fue promulgada en el 2001. ¿A raíz de qué? ¿Por qué en el 2001? ¿Qué pasó en el 2001? ¿Se recuerdan qué pasó en el 2001? Sofía, tengo la manita levantada, deme un segundito, ahí puede activar su micrófono. Las Torres Gemelas, ¿verdad? Ahí me lo están poniendo el ataque Ah, terrorista. el Ujú. ataque terrorista fue, por eso fue promulgada esa ley, donde también esa es la ley que está en contra de lavado de dinero. Correcto, gracias Sofía. Dos palabras claves. Sofía dio dos palabritas claves, ¿sí? Miren, como Sofía lo acaba de comentar, esta es pregunta por default en el examen. Esta sí o sí viene Y siempre, esa siempre viene. siempre viene, ¿verdad? Por ahí, gracias María Cifuentes también pone, es una bandera roja. Cuando dice que hay una banderita roja, ¿verdad? De una alerta, ¿qué ley se activa? La ley de terrorismo o lavado de dinero, que fueron las dos palabras que mencionó Sofía. Esta ley surge cuando es el atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad? Empieza la investigación y se dan cuenta que muchas empresas estaban trabajando, ¿verdad? Estaban lavando dinero y en cuenta estaban muchas aseguradoras que era dinero que provenía del narcotráfico, ¿verdad? Que cruzaba las fronteras y provenía del narcotráfico. Entonces surge esta ley y su único propósito es detectar y disuadir actos de terrorismo y lavado de dinero. Por eso ahí mencionaron una bandera roja contra lavado de dinero,
que esa es una palabrita clave, ¿verdad? La bandera roja. También en algunas preguntas pueda que ustedes no encuentren lavado de dinero, no encuentren terrorismo, pero sí van a encontrar, su objetivo es detectar actos criminales, ¿sí? Entonces, todas las industrias que trabajan como con productos financieros están bajo la ley patriota de Estados Unidos. Todas, ¿verdad? Ahí entra la ley patriota de Estados Unidos. ¿Por qué? A raíz de las Torres Gemelas. Esta pregunta es de examen, ¿ok? Sigo por acá. Dice, yo presenté en el 24 dos veces y no pasé el examen, pero en esta sí pueda pasarlo. Sí, claro, sí que vamos a trabajar y sí se puede pasar. Ustedes saben que sí se puede. Comprometámonos y ojo, pónganle fecha a su examen. Eso es importante porque eso se convierte en una meta. Muy bien. Luego tenemos la ley, ¿verdad? Esta es una actualización que hubo de la ley ACA. ¿Qué es ACA? A ver, ayúdeme. ¿Qué es ACA? ¿En qué consiste? Yurisan, tengo ahí la manita levantada. Yurisan, deme un segundito, se la activo. ¿Listo? Por ahí me están poniendo ya varias respuestas del ACA, ¿verdad? Es más conocido como el ACA. Que dicen el Obama que profesor. Correcto, Yurisan, gracias. ¿Sí? Gracias. Es el Obamacare. ACA o ACA es Obamacare. Pregunto, ¿Obamacare es un seguro, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, Correcto, no es un seguro. Ahí Es me un subsidio del gobierno. Es correcto, es un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Ah, ok. Voy a explicar esto, Una ayuda, ¿no? una ayuda financiera. Miren, lo voy a explicar acá rápido, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea del ACA, cómo funciona el ACA, y esto tiene que ver con la tabla de pobreza, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando hablamos de la tabla de pobreza, vamos a sacar aquí, voy a hacerlo acá con esta. Cuando hablamos de la tabla de pobreza, esa es una tabla de entre el 100 y el 400%, ¿sí? Muchos ya han visto esta tablita y eso ustedes lo van a ver repetida veces. Si ustedes igual van a trabajar con productos de salud, tienen que conocer esta parte. Pero cuando hablamos del ACA, es Obamacare. Y todos quizá han escuchado de Obamacare. Es un subsidio, ¿verdad? Por aquí me ponen es un suicidio, creo que se confundió. No es un suicidio, es un subsidio, ¿verdad? Eh, Miren, ¿qué sucede? Esto va a depender si es un miembro, dos miembros, tres personas en la familia, cuatro personas en la familia, cinco, seis, siete, ocho miembros. Entonces va a depender los ingresos, ¿sí? Acá, los ingresos. Cuando hablamos de los ingresos, ¿cuánto gana una persona? Si es uno, son dos o son cinco, ¿qué sucede? Si una persona gana menos del 100%, vamos a suponer que es uno más o menos, creo que hasta la tabla ya se actualizó, yo la he mostrado en algunas oportunidades, pero más o menos anda alrededor de 15,000 a 54,000 dólares, si no me equivoco, si alguien me corrige, ¿verdad? No recuerdo ahorita el dato exacto porque estaba cambiando todos los años. Sin embargo, si una persona no tiene dependientes y vamos a suponer que gana menos de 15,000 dólares, pues no puede aplicar a un subsidio. Es decir, ¿qué es un subsidio? Miren, si una persona gana menos de 15,000 dólares, automáticamente le dan el Medicaid, ¿verdad? El Medicaid. El Medicaid es para personas de qué? Bajos recursos. ¿Sí? El Medicaid se lo dan. ¿Por qué? Porque aplica y no se lo van a negar. Es un seguro que el gobierno provee. Este sí es un seguro. Este es un seguro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un seguro? Pagar facturas. Bueno, pero si una persona, yo estoy solito y gano, qué sé yo, 70,000 dólares, estoy por encima, entonces viene y le digo al gobierno, mira, ayúdame a pagar, porque gano muy poquito, el gobierno me dice, quiero ver tus impuestos. Entonces se va a dar cuenta que gana más de 54,000 dólares en promedio. No recuerdo si este es el dato exacto, pero si una persona gana por encima del 400%, automáticamente aplica ¿qué? A las privadas. Tiene que pagar aquí el 100%. Pero ¿qué sucede con este grupo que vemos acá? ¿Verdad? ¿Qué sucede con este grupo?
entre el 100 y el 400%. No aplica ni a este porque gana más, pero gana menos para poder aplicar a una privada porque le queda muy caro y el otro no aplica porque gana de más. Entonces, eso quiere decir que está en este rango entre el 100 y el 400%. Entonces, el seguro que se le provee acá es un seguro ¿qué? Privado, ¿sí? Es un seguro privado, pero ahí aplica el crédito fiscal, correcto, Lisbeth, ¿verdad? Ahí viene el crédito fiscal, es un subsidio. ACA, Obamacare, es una ley, entonces dice, vamos a evaluar tus impuestos, dice, ok, tú ganas $34,000, no sé, ¿verdad? Ganas tanto al año, estás solito, ok, no aplicas ni a uno ni al otro, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a ayudar a comprar un seguro privado, pero el seguro privado, viene la empresa, viene el gobierno, aquí tenemos al gobierno, y viene el cliente, aquí tenemos al cliente. ¿Verdad? El cliente viene y paga un porcentaje y el gobierno paga el otro porcentaje. Dicho de otro modo, ACA es una ley, ACA no es un seguro, es un subsidio que el gobierno está dando. Entonces ahí hay personas que pueda que paguen una nada, la prima va a depender, pero el seguro les va a salir considerablemente muchísimo más económico. Y son empresas privadas. Ahí entra lo que es el marketplace, ¿verdad? Entra uno al mercado y ahí están todos los proveedores que trabajan con el gobierno, que tienen contratos con el gobierno. Entonces dice, yo vengo y le busco proveedores a mis clientes, ¿verdad? Entonces, pero quien paga esos seguros, un mayor porcentaje lo va a pagar el gobierno. Eso es un subsidio, no es un seguro privado, no es un seguro del gobierno. Este es privado, este es del gobierno, pero este es un seguro privado pagado por el gobierno, ¿sí? Sofía, tengo la manita levantada y luego voy con Yurisan. Hay otra- Eh, Ujú. Profesor, con respecto a eso, ¿no? El único detalle que hay es que se supone que a medida que vaya corriendo el tiempo, las personas, sus ingresos deberían de ir aumentando. Lo que sucede es que muchas veces el agente comete el error de no pedirle cuánto ha sido el aumento durante el año de sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a hacer la declaración, el siguiente año es cuando te tienes penalizaciones con el seguro. Y Correcto, porque entonces, tiene que coincidir, ¿no? porque debería de coincidir lo que tú ganas, ¿verdad? Con lo que el gobierno te está dando. Lógicamente, el gobierno no va a perder. Claro. Entonces, le digo porque en mi familia sucedió eso el año pasado y ahorita tuvimos que pagar una penalización, pues, de casi $6,000. Y fue entonces, fue por falta de la gente, que, o sea, él ni siquiera me llamaba, cónchale, vamos a actualizar cuántos son los ingresos de este año, porque tú más o menos sabes cuántos son los ingresos aún cuando no has declarado, ¿entiendes? Ajá. Entonces, eso es importante, por lo menos que el día de mañana, que ya tengamos la licencia, nosotros enfocarnos también para uno mantener el cliente. De hecho, yo no renové seguro con él, precisamente por eso, pues, Claro. porque no me pareció, porque ajá, un agente también es importante que para conservar su cliente, Puede mantener asesorarlo. al día, pues. Ajá, puede asesorarlo. Gracias, Sofía, por compartirlo. Sí, o sea, ACA, o sea, el gobierno dice, te voy a ayudar, pero tienes que decir cuánto estás ganando y ahí solo compara con los impuestos. Entonces, justo lo que dice Sofía, ¿qué pasa? Que el ACA, si yo declaro más, el gobierno lo va a ver como un insulto. ¿Por qué? O sea, dicho en buenos términos, es decir, que yo estoy declarando más y el gobierno dice, bueno, estás ganando más y me estás pidiendo ayuda. Entonces, me hubieras dicho. Entonces ahí viene y nos maltan la multa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros ingresos, lo que estoy reportando, no coincide con la ayuda que nos dan. Entonces, eso tiene que actualizarse, ¿ok? Yuri-san, ahí tengo la manita levantada. Sí, profesor. Ujú. La muchacha que aportó ahora también sucede lo contrario, que hay personas que cuando le preguntan a un agente cuánto están ganando y le dicen cuánto se va a quedar lo que es el pago mensual, pues no quieren. Entonces,
tú sabes, también miente el cliente. Entonces hay que ver ambas partes, ¿ves? Porque a Correcto, veces las personas no quieren pagar lo que deben pagar, pero saben que a la hora del impuesto lo que hay es que aclararle. Si correcto. no, si tú no vas a actualizar, vas a tener la penalidad porque a la hora de hacer los impuestos va a pasar. Es decir, se va a ver sí o sí lo que estás ganando. Es Entonces, correcto. hay de ambas partes, porque las personas cuando ven una tarifa alta no quieren pagar mensual. Entonces, hay que ver ambas partes. Correcto, gracias, Yurisan, por compartirlo. Y de hecho, así como lo acaban de mencionar, aquí me hace la pregunta también, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, miren. ¿Qué pasa si yo del día de mañana hago mi base de clientes de 100,000, 200,000, 300,000, perdón, voy a poner 1,000 clientes, 2,000 clientes, 3,000 clientes de ACA? Si voy a trabajar en salud, claro, ¿verdad? Soy nuevo, apenas empiezo, dices, acá estaba el curso y termino ahora, disculpe, profesor. Sí, claro, ok. Entonces, ¿qué sucede si vamos a tener una base de clientes bastante extensa? Aquí hay un error típico de comunicación y eso debe de hacerse al inicio, ¿verdad? Porque ambas, ¿verdad? Lo que acaban de compartir, una es de que es que el cliente no le, el agente no dijo. Por otro lado, el cliente es responsable de informar, pero ojo, miren, cuando nosotros hacemos una negociación, nosotros le decimos al cliente, es importante que nos notifique cambios de ingreso para hacer la actualización, porque esto es en base al crédito fiscal. Entonces, ¿quién le tiene que avisar a quién? El cliente tiene que informarle a la gente, porque la gente no puede deducir si subió o sigue ganando lo mismo. O sea, ¿cómo saber? Ya cuando una clientela, una cartera de clientes es bastante amplia, ¿verdad? O sea, no puedo estar llamando a cada momento, ¿verdad? Para actualizar, sino que el cliente normalmente es el que actualiza a la gente. Pero eso es en base a la información que yo como agente le doy en el momento cuando hago el registro. Necesito que por favor, si sus ingresos cambian, usted me notifique para poder actualizarlo, ¿verdad? De esa forma evitar multas futuras. Entonces es un acuerdo de comunicación. Si yo se lo aclaro al cliente, entonces ya es responsabilidad del cliente que no lo haya notificado, ¿verdad? Pero el cliente no va a notificar si no sabía, pero el gobierno no va a decir quién tiene la culpa. El gobierno simplemente dice, ok, tú pagaste, ganaste más y me estás pidiendo ayuda. Entonces ahí va la multita, ¿no? Ah, Carmen, por ahí tengo la manita levantada, los clientes deben darse cuenta de él o el agente explicarlo. Sí, o sea, el agente, nosotros tenemos que explicárselo al inicio cuando estamos haciendo el registro. Ya luego es responsabilidad del cliente notificar de un cambio, pero el cliente ya está sabido, ¿verdad? Pero el cliente no me va a avisar si yo no le dije. Entonces, es responsabilidad de ambos, ¿ok? Carmen, tengo ahí la manita levantada. Sí, profesor, buenas noches. En el caso de que el cliente debe notificar a la gente, Ujú. ¿qué pasa en los casos que de repente el cliente le sube el ingreso, pero es algo eventual? Por ejemplo, un mes, después 2 meses ya no. Cuando tienen trabajos eventuales, Sí, ¿qué debemos hacer? cuando trabaja por cuenta propia, ¿no? Ajá, también, sí. Sí, o sea, eso normalmente es cuando se trabaja por cuenta propia, uno tiene que, bueno, al final uno debe de informarlo, ¿sí? O saber de que si yo estoy reportando o yo gano a un promedio, yo debo estimarlo porque recuerden que todo eso se promedia al año. Entonces uno tiene un promedio porque, claro, trabajo por cuenta propia y lo ideal es que mis ingresos vayan en aumento. Entonces, eso debo de notificárselo a la gente para evitar, porque si yo estoy haciendo uso de mi seguro, me sirve mi seguro, lo tengo y necesito tenerlo porque pues tengo que hacerme chequeos constantemente, necesito un medicamento, no sé, ¿verdad? Entonces sí debo de mantener esa actualización en el sistema, ¿verdad? Entonces ya sea la gente o llamando directamente a la aseguradora, o sea, debo de notificar eso porque para evitar a futuro, pero al momento que se hace un acuerdo, normalmente el sistema lo que hace es que evalúa en base a los registros de los años anteriores, ¿verdad? O sea, yo presento mis impuestos, pero con mi social, recuérdense que ahí se ingresa el social, sí se requiere social, no puedo trabajar ACA con personas sin social, entonces hay un registro, ¿verdad? Hay un récord. Entonces, en base a eso es que se calcula cuánto el cliente va a pagar. Entonces, siempre se consideran unos márgenes,
pero yo entiendo, ¿verdad? Que uno va a cambiar, ¿verdad? Los ingresos y trabajo por cuenta propia y no puedo garantizarlos, pero sí debo de notificarlos. O sea, se notifica para evitar una multa futura, ¿ok? Ok, Esto es gracias. para, esto es para, dice aquí, también debe notificar cambios de dirección. Sí, también debe notificarse cambios de dirección. En algunos casos son promedio de 30 días, ¿verdad? De notificar cambios de dirección también para evitar penalizaciones, porque el gobierno dice, te estoy ayudando, necesito mantenerme al día. Entonces sí es importante notificarlo. Sí, 30 días, María. ¿Listo? Hola, si el ingreso cambia, la prima cambiará en ese mismo momento la actualización de ingresos o se mantiene. Normalmente sí puede cambiar porque eso va a depender de los ingresos, pero sepamos nosotros, o sea, yo me puedo mantener, si yo subí, ¿qué va a suceder? Es que el gobierno es el que está, miren, ¿qué sucede? Para explicarlo de otro modo, el gobierno es el que está pagando el seguro. Entonces el gobierno está pagando, y si yo, este numerito que registré acá, sube y el gobierno sigue pagando la misma cantidad, entonces de ese excedente que yo estoy ganando, le tengo que devolver al gobierno un porcentaje. ¿Sí? Que eso es, porque recuérdense que es crédito fiscal. Entonces, en base a eso, son los beneficios que el gobierno me está dando. Ese es el subsidio. Entonces, yo le tengo que devolver al gobierno ese excedente de lo que yo estoy ganando. No es el 100%, sino que los impuestos de ese 100%, ¿verdad? O sea, yo le devuelvo, pero las multas sí pueden ser altas si no lo notificamos, ¿verdad? O sea, puede que si hay pequeñas variantes no haya tanto problema, pero si hay una, por ahí alguien me puso, ¿verdad? Que su esposo le pusieron una multa de 15,000, 18,000. Mire, yo he visto multas hasta de 27, $28,000. O sea, es decir, las multas pueden ser altas. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren aplicar, pero si trabajan por cuenta propia y de repente tienen un ingreso muy por encima de, la multa va a ser más alta, ¿sí? Soy preparador de impuestos y me ha pasado mucho, dice por acá, ¿verdad? Esto, y algunos clientes no saben que son multados por esto. Sí, eso es lamentable. Y es ahí nuevamente donde viene la ética de la gente, ¿verdad? Nosotros debemos de notificar. ¿Por qué la importancia? Justo lo que decían hace un momentito, ¿quién tiene la culpa o quién tiene que notificar? Bueno, el agente tiene que hacerlo saber al inicio, porque si no, después vienen los golpes y vienen duros, ¿verdad? Pero si gana más de 400%, ¿cuánto aumenta promedio para una persona? No, si gana más de 400%, no importa a cuánto, no aplica un subsidio, ¿sí? O sea, va a depender del número de familia, el miembro, y el ingreso, el núcleo familiar para depender. Pero si gana por encima del 400%, no tiene ninguna ayuda del gobierno. O sea, es full seguro privado, ¿verdad? O sea, tiene capacidad de pago y no necesita ayuda. O sea, de esa forma lo ve el gobierno, ¿sí? Cuanto más o menos es una póliza, ¿sí? Entonces, 100 y 400% entra la ayuda de la ACA. Por debajo, Medicaid. Por encima, privadas, ¿verdad? Esto es para que lo tengamos en mente. Entonces, ahí entra la ley PACA, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ley PACA? Em, Esta es una actualización que tuvo en el 2010, ¿verdad? Que dice aquí representa una de las revisiones reglamentarias más importantes de la expansión de la cobertura en los Estados Unidos. Mi hermano tuvo que pagar una multa de $11,000 más otro dinero que le cobró como $6,000. O sea, en total pagó como $17,000. Wow. Es bastante plata. Y precisamente, ¿por qué? Porque muchos agentes, miren, eso es lo que siempre digo, hagamos las cosas bien, por eso se exigen muchas horas de ética. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas, ¿sí? Entonces, muchas personas solo por el afán de, ay, clientes, no importa, venga, venga, y con tal de que les compren, prefieren no decir. ¿Por qué? Porque buscan tener una comisión, una ganancia, y descuidan, ¿verdad? Que estamos velando también por los intereses del cliente, porque los estamos asesorando. Ese es el objetivo, la razón de ser, ayudarlos y no darles problemas. Pero a veces solo por querer ayuda o de repente querer que paguen menos ellos, les inflan un poco los impuestos, ¿verdad? Y dice, ok, le voy a subir un poco acá para que pagues menos, pero no le dicen que después viene esa multa. Por eso nuevamente es responsabilidad de nosotros. Eso de horas de ética creo que es una pregunta de examen. Sí, es pregunta de examen. Pueden ser 5 horas, 4 horas, 3 horas, en algunos casos son 2 horas. Eso va a depender del estado. Eso tiene que ver con la parte de estatutos. ¿Listo? Muy bien.
Voy a continuar acá, ¿verdad? Yo sé que hay muchas preguntas, quizá muchas personas sé que van también buscando la parte del ACA, porque pues claro, como agentes es atractivo para hacer una base de clientes y que me estén pagando mes a mes, como paga la ACA, es atractivo, pero pues bueno, vuelvo y repito, ¿verdad? Que tenemos que ser muy éticos para tener la información y evitar estos problemas futuros. Eso nos permite tener una base bastante amplia de clientes. En Dallas, en Texas, ¿cuántas horas? Creo que son 4 horas. Espero no equivocarme, ¿sí? Tengo un poquito de duda, pero lo podemos siempre verificar. ¿Listo? Ahí a la pregunta de Luisa. Ahí me está mandando, miren, si quieren, yo puedo verificar las horas de ética, porque cada uno maneja diferentes horas, ¿ok? No quiero confundirlo, sé que hay muchos estados, ahorita me están mandando varios estados, ¿verdad? Pero yo puedo verificar en el sistema directamente, eso está directamente en el sistema de los estados, pero sin embargo podemos apoyarles con eso, ¿listo? Ok, voy a entrar a esta parte de los contratos legales. ¿Qué pasa con las pólizas de seguro? Para que un contrato esté completo, ¿qué debe de tener? Prima, solicitud, póliza, aceptación. ¿Qué debe de tener? Correcto, Estrella. Dos, ¿verdad? Dos. Oferta de aceptación. Gracias. Oferta y aceptación. Es decir, miren, acá voy a sacar el lapicito. Ojo, que a partir de ahorita, toda esta parte que vamos a ver, no solo son preguntas de examen, sino que también nos ayudan a comprender muchas preguntas de examen. ¿Por qué? Porque yo puedo deducir los tipos de contrato, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Esto es fundamental, por eso le llamo los principios básicos, ¿verdad? Cuando hablamos de las pólizas de seguro, son contratos legales. Entonces, para que un contrato esté completo, dice aquí, la ley de contratos define el contrato como un acuerdo legalmente vinculante entre ¿qué? Dos o más partes. Mínimo dos. Donde la promesa, miren, esta palabra es examen, miren, yo la he mencionado, donde una promesa de qué? De beneficios es a cambio de una contraprestación. ¿Por qué la promesa? Yo les he mencionado muchas veces una pregunta de examen que dice, la promesa que hace una aseguradora de pagar ciertos beneficios se conoce como, ¿alguien la ha visto? ¿Verdad? La promesa de pagar beneficios. Eso tiene que ver con, ¿verdad? Opciones de liquidación, eso lo vamos a ir viendo en su momento. Pero ¿por qué la promesa? Porque el contrato consiste en dos o más partes. Es decir, tenemos al cliente que es una parte. El cliente entrega su solicitud, pero la solicitud debe ir acompañado de ¿qué? De la prima. La empresa va a entregar cobertura, ¿verdad? Es decir, va a pagar beneficios si existe una contraprestación. Cuando hablamos de... ¿Qué es lo que hace una aseguradora? Pregunto, ¿qué hace una aseguradora? ¿Provee servicios o paga servicios? ¿O paga seguros? A ver, ¿qué Paga hace? seguro, paga Gracias. seguro. Paga, ¿verdad? Paga. Es decir, lo que una aseguradora da es dinero. Y la aseguradora va a dar beneficios, va a dar dinero a cambio de si el cliente acompaña la solicitud a dinero. O sea, es dar dinero por dinero. Eso se conoce como contraprestación o consideración. Para que un contrato sea válido, pregunto, ¿será que se puede emitir una póliza sin pago de prima? ¿Sí o no? No, Sí, sí. Sí, Sí. Sí se puede emitir. mm, ¿Sí? ¿Una aseguradora puede emitir una póliza sin que yo haya pagado la prima? Sí lo puede hacer, pero la póliza no está vigente. no está activa, ¿sí? Ok. No está vigente. Es decir, no va a dar cobertura. ¿Por qué? Porque no existe una contraprestación. ¿Qué es una contraprestación? Para que un contrato sea válido, debe existir un ganar-ganar. El cliente, la empresa le va a dar cobertura al cliente si el cliente cumple con su parte que es pagar la prima. Entonces, cuando se habla de una consideración para que un contrato sea vigente, es un acuerdo donde el cliente llena la solicitud y entrega ¿qué? La prima. La prima. Esa pregunta de examen. Disculpen que cada rato diga pregunta de examen, pero pues bueno, para eso nos estamos preparando, ¿sí? Claro. Entonces,
No puede, o sea, la empresa, ¿qué pasa si yo como agente recibo una solicitud y no me pagan la prima? ¿Tengo que esperar que me paguen la prima? No, yo recibo la solicitud y la mando a la empresa sin la prima. ¿Lo puedo hacer? Sí, yo como agente tengo que mandar la solicitud sin la prima. La empresa va a empezar su periodo de evaluación, ¿verdad? Y decide si da cobertura o no, aunque el cliente no haya pagado. Y la Ok, empresa va a emitir una póliza, sí lo va a hacer, pero no va a estar activa. ¿Por qué? Porque no existe la contraprestación. No te doy cobertura porque nomás pago la prima. Si pagas tu prima, te doy cobertura, claro. ¿verdad? Entonces, vean, antes de ir acá y ver toda esta parte, quiero mostrarles algo, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo. Aquí me dicen no, sí, correcto. Ok, ahí me pusieron no, sí. No, no lo comprendía. Miren, este proceso yo lo he enseñado varias veces. Quiero mostrarlo acá para que nosotros veamos más o menos cómo es el proceso. Vamos a ver la parte de dos clientes, ¿sí? Aquí tenemos solicitud y la prima. Aquí tenemos solicitud, ¿verdad? Este, vamos a poner que este es el cliente, ¿verdad? Este es el cliente. Y este es el Agente. agente, ¿sí? Este es el agente, ¿correcto? Entonces, miren este caso. Aquí arriba llenó la solicitud, pero no pagó su prima. ¿Qué tiene que hacer el agente? La envía. De todos modos, ¿a dónde la envía? A la empresa. Esta es la aseguradora. Aquí pagó su prima y bueno, manda la solicitud con La prima, la prima, ¿verdad? ¿A dónde lo manda? A la la aseguradora, aseguradora. ¿correcto? Entonces, cuando la aseguradora recibe la solicitud, este periodo que vemos acá, este periodo se llama periodo de, mm, a ver, ahí me ponen, claro, De evaluación. evaluación, correcto, ¿sí? Pero esto tiene un nombre, miren, este se llama periodo de evaluación, perdón, aquí es evaluación, ¿correcto? Entonces, este es periodo de evaluación, pero aquí, miren, esta solicitud acá y acá abajo, esta solicitud en este punto tiene un nombre. ¿Cómo se llama la solicitud aquí con el agente cuando se está llenando? Gracias, Estrella. Oferta. Oferta, correcto, gracias. Oferta, ¿sí? Cuando se envía, sigue siendo la misma solicitud, solo que en este punto se llama representación, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo. Esta es como mi hoja de vida. Cuando yo voy a solicitar trabajo a una empresa, pues en Frondes dejo mi CV, ¿verdad? Mi currículum y la empresa, la persona que toma la decisión si contratar o no, es la persona que está en Frondes. A ver, no. No, Es decir, ella recoge los papeles. O sea, nosotros ayudamos en el proceso de solicitud. Mire, la responsabilidad, ahí vienen preguntas de examen. ¿Cuál es la responsabilidad principal de un agente? De nosotros. Llenar la solicitud y cobrar la prima. Correcto, Alba. Llenar la solicitud y cobrar la prima inicial. Esa es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces yo aquí lo ayudo y ayudo a llenar la solicitud. Entonces, lo que nosotros hacemos en el proceso de solicitud, ahí viene otra pregunta de examen. Lo que se hace en el proceso de solicitud se conoce también como, a ver, lo que hacemos en el proceso de solicitud se conoce también como clasificación de riesgo. Es otra pregunta constante de examen. Entonces, lo que nosotros hacemos es clasificar el riesgo. No, nosotros no clasificamos, ojo, quiero aclarar, nosotros no clasificamos el riesgo, pero sí ayudamos a clasificar el riesgo a la aseguradora en base a la información que recolectamos. Entonces, si lo que se hace en el proceso de solicitud se conoce también como clasificación de riesgo, pregunta de examen.
Entonces, el agente aquí tiene la oferta, ¿verdad? Se ayuda y se envía. Cuando la aseguradora la recibe, en este punto la misma solicitud se llama representación. ¿Por qué? Porque la aseguradora va a tomar una decisión, pero no conoce al cliente. Quien conoce al cliente somos nosotros, pero nosotros no decidimos. Es la empresa la que decide si dar cobertura o no. ¿En base a qué? A la representación. Aquí es donde la empresa conoce al cliente. Mide tanto, mide 5 pies y medio, es color moreno claro, no sé, pelo negro, ojos cafés, ¿verdad? Pesa 120 kilos, no sé. O sea, es decir, entonces ya si pesa, si dice pesa 180 kilos, bueno, ya tiene una idea a qué riesgo se está asumiendo. O si dice pesa 70 kilos, o sea, es decir, eso ya le da una perspectiva, ¿verdad? Ya le da una perspectiva de el perfil del cliente. Entonces, en base a todo lo que está en la representación, la empresa va a tomar una decisión. Por eso este periodo se llama periodo de evaluación. Pregunto, ¿aquí la empresa está ligada legalmente ya, sí o no? En el segundo ejemplo, sí. En ningún ejemplo, o sea, en ninguno de los dos, gracias ahí por el aporte, pero, Porque la- no ha cobrado la prima, por eso no está ligada. ok, en cualquiera de los dos, la empresa no está ligada legalmente. ¿Sí? La empresa no está ligada legalmente. Miren, ¿qué sucede? Aquí abajo, si ustedes ven, pagó su prima. Y como Ujú. pagó la prima, el agente le va a entregar un recibo. Ese recibo se llama recibo Vinculante. Condicional. condicional. Ah, El recibo vinculante está, o sea, estamos bien. Lo que sucede, miren, el recibo vinculante es prácticamente lo mismo, solo que el recibo vinculante se utiliza más en bienes, cuando se va a hacer un negocio de una casa, un auto, ¿verdad? oh, Entonces existe un recibo vinculante. Pero cuando hablamos de seguros de vida o salud, normalmente se usa el recibo condicional. ¿Por qué? Ahorita explico. El recibo vinculante es donde, ok, ya están obligados legalmente en teoría, pero no existe un contrato. Ahorita lo voy a explicar. Por ahí alguien me levantó una manita y luego me la bajó, ya no la alcancé a ver. Entonces, el recibo vinculante es porque la aseguradora va a proveer una cobertura, pero eso es si fuese sobre un bien, ok, es un auto, es una casa, está como está, entonces hay un vínculo mientras se hace el contrato. Sin embargo, en una persona, en un individuo, normalmente se usa un recibo condicional. ¿Por qué? Porque van a haber reclamos. Los seguros son para hacer reclamos. claro, Entonces, la aseguradora va a decir, ok, como está pagando, esto se conoce como máxima de buena fe, como estás pagando tu prima, yo te voy a dar un recibo que te dé cobertura condicional. Eso significa que aquí tenemos prima y tenemos recibo. Eso se conoce como una prestación. contraprestación, ¿sí? O también ustedes lo pueden encontrar como consideración. Depende de las traducciones. Sin embargo, aquí existe una contraprestación. Como me está pagando su prima, yo te voy a dar un recibo que te dé cobertura condicional. Ojo, pero la empresa todavía no está obligada. Sin embargo, ¿qué sucede? Ahorita les voy a explicar. ¿Cuánto tarda en las clases en la bitácora? Las de ayer aún no está. Ok, Luisa, gracias ahí. Perdonen, la bitácora siempre se va alimentando. Soy yo quien yo me demoré en cargarla, ¿sí? Ya ahorita, me imagino que ahorita de noche tiene que estar cargada, pero yo me demoré en hacerlo. Disculpen ahí por eso, pero sí, las clases quedan ahí grabadas en la bitácora todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, cuando la aseguradora dice si no es asegurable, simplemente hasta aquí llega el proceso. ¿Y qué pasa? Si pagó su prima, pero no es asegurable, ¿qué va a hacer la aseguradora? Pues, le manda a su prima de vuelta. Devolverla. ¿Por qué? Porque no está obligada legalmente, porque está evaluando. Pero la empresa dice, ok, si es asegurable, ahí déjeme, ahí perdón, alguien me levantó la manita y me la baja, pero ya no alcancé a ver ahí. Creo que es Mariana. Ahí tengo la manita levantada, Mariana. Sí, profe, qué pena molestarlo. Profe, yo Dime. había entendido que al momento en que yo lleno la póliza, hago el proceso de representación, le envío a la aseguradora todo, eh, y la aseguradora hace solicita el primer pago de prima,
no es inmediatamente que ya está vinculado. No entendí esa parte. Sí, gracias. O sea, como su nombre lo dice, ahí entra el recibo vinculante que les digo, solo que es prácticamente lo mismo que el recibo condicional. La empresa dice, te voy a dar cobertura condicionada. Ok, ¿está condicionada a qué? Bajo ciertos términos. Y prácticamente las condiciones son, primero, no le va a cubrir preexistencias. Segundo, cuando hablamos, te voy a dar cobertura condicionada, quiere decir con la condición de que necesito evaluar para ver si eres asegurable. Si no eres asegurable, no te doy cobertura. Por eso la aseguradora aquí sí, y aunque haya pagado la prima, le va a entregar un recibo. Pero ¿qué sucede? Miren, voy a explicar esta parte. La empresa viene y emite una póliza, ¿sí? La empresa viene y emite la póliza. Si la persona, vamos a suponer que la persona murió aquí, ¿verdad? En este proceso, cuando la empresa está evaluando, la empresa está evaluando todavía la solicitud está en el periodo de evaluación, está con la representación y el cliente se murió, la empresa igual va a seguir evaluando, pero se da cuenta que en la solicitud hay información fraudulenta, hay ocultación o quizá hay preexistencias que el riesgo es muy alto, la empresa va a decir, no, no es asegurable. Entonces, como no es asegurable, ya pagó su prima, ok, devuélvansela, ¿sí? No le paga, solo le devuelve la prima. ¿Por qué? Porque le puede pagar si ciertas condiciones se cumplen. Entonces, la empresa va a su periodo de evaluación y acá pagó la prima, ¿verdad? Vamos a ver que pagó la prima, pero si es asegurable, dice, si es asegurable, vayan y emitan la póliza. Pero ya murió. Miren, aunque haya muerto, la empresa va a seguir su periodo de evaluación, va a seguir evaluando si es o no asegurable. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa puede decir no te vamos a asegurar? Porque no está comprometida legalmente, aunque exista un recibo condicional, las condiciones son, te damos la cobertura si eres asegurable. Esas son las condiciones. Entonces ya pagó su prima, pero él ya murió. La empresa sigue evaluando y dice si es asegurable. Aunque ya haya muerto, la empresa emite una póliza. Y cuando la empresa emite una póliza, dice, ya murió, ok. Si es asegurable, murió en un accidente, entonces viene la familia y cobra el seguro. Esto es porque pagó su prima al inicio, ¿sí? Lo mejor es no asegurar al cliente que sería efectiva su amparo de seguro, dice acá. Sí, o sea, si el cliente no es asegurable, si vemos un riesgo muy alto, pues no iniciamos un proceso, ¿verdad? Pero entonces, miren, cuando la empresa decide que sí es asegurable, acá, la empresa manda la solicitud. Aquí va mi solicitud, ¿verdad? Esta solicitud acá ya no es una representación. Esta solicitud aquí es una garantía, ¿sí? Esta solicitud acá ya es una garantía. A ver, ahí tengo dos manitas, ahí tengo, me dicen acá, pero la aseguradora tiene que probar el por qué no le aprobaron la póliza. Sí, sí, o sea, la empresa no puede darse el lujo y decir, ya murió, no, entonces mejor no se la demos. No, porque ahí sí la empresa puede meterse en problemas legales, porque recuérdense que está la Oficina de Regulación de Seguros, ella protege al consumidor, ¿sí? Ese es el propósito. No puede hacerse lujo. Entonces la empresa simplemente va a venir y va a seguir investigando. O sea, si la persona ya murió, igual la empresa sigue su proceso normal, normal, ¿verdad? Sigue evaluando y dice, sí es asegurable. Ya se murió. Bueno, hay que pagarle. Entonces le pagan los beneficios. ¿Por qué? Porque pagó su prima. Aquí arriba dice si es asegurable y emiten la póliza. Pero ya murió. Si ya murió aquí arriba, lo siento, pero no hay contraprestación. Entonces, como él no pagó su prima, la empresa ya emitió una póliza, pero no le va a dar cobertura. ¿Por qué? Porque el cliente no cumplió con su parte. La empresa puede dar cobertura si el cliente cumple con su parte. Entonces, cuando la póliza, cuando la empresa, ahora sí, cuando la empresa emite una póliza, ahorita voy a ir con las manitas, ahí tengo tres manitas, ¿sí? Cuando la empresa emite una póliza, automáticamente se forma acá. Esto se llama contrato completo o contrato entero. Entonces, cuando la empresa emite la póliza, ahora sí,
está legalmente obligada a cumplir. La empresa no se puede retractar. Ya no hay vuelta para atrás. Pero aquí, si se dan cuenta, arriba no ha pagado su prima. Y si él murió, la empresa dice, ok, pero no pagó su prima, no cumplió con su parte, no hay contraprestación, entonces la empresa no está obligada a dar cobertura. Aquí abajo, ya murió, ok, la empresa sigue su proceso, ¿verdad? Y ahí viene la respuesta, hasta que le van a pagar. ¿Por qué? Porque hubo una contraprestación, cuando las condiciones del contrato se cumplen. ¿Qué sucede aquí arriba? Como no ha pagado, mi trabajo es ir con el agente, llevarle el resumen de la póliza y tengo que cobrarle la prima porque no ha pagado. La empresa ya emitió póliza, pero la póliza no está activa porque no ha pagado prima. Cuando la gente le entrega la póliza y cobra la prima, también junto con la póliza le tiene que entregar otro documento, que ese es un recibo, ¿verdad? O es un formulario, ese se llama formulario. A ver, gracias, ahí. Un formulario de buena salud. Este formulario lo tiene que firmar el cliente porque no ha pagado, hasta este momento ya existe póliza y no pagó prima. Entonces, cuando se le entrega la póliza y paga la prima, se le entrega este formulario. Este formulario sirve para garantizar que la salud que el cliente tiene aquí es la misma que cuando inició el proceso. Porque si hubo un cambio en la solicitud, o sea, un cambio en la salud del cliente, cuando no se paga la prima, entonces pueda que los problemas que tenga actualmente que no tenía acá al inicio, no se los cubra, ¿sí? Entonces, recuérdense, ¿la empresa puede emitir una póliza sin que haya pagado la prima? Sí, pero no está activa. En cambio, aquí abajo entregó, pagó prima, aquí la empresa emitió la póliza. Pueda que la póliza al cliente nunca la reciba. Y ahí vienen ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa, verdad? Si la gente viene, la mete en una gaveta y se olvida de ella. Bueno, el cliente nunca la recibió, pero pagó su prima y existe póliza, quiere decir que hay una contraprestación. Entonces, aunque el cliente nunca reciba la póliza, tiene la cobertura activa. Ahora sí, Mariana, tengo la manita levantada. Perdón. Iris, tengo la manita levantada, luego voy con Mariana y luego voy con Lisbeth. Ahí Sí, creo que está. profesor, gracias. Me trató de aclarar el último punto, porque entonces, para efectos de la aseguradora, entonces nosotros como agente tendríamos que tratar de colectar el dinero enseguida, la prima, para efectos de que la aseguradora pueda tramitar enseguida, porque veo que hay una gran diferencia entre no coger la prima y sí cogerla. Correcto. Si algo le pasa a la. Sí. Ujú, hay una diferencia. En base a lo que usted menciona, mire, les voy a dar un ejemplo. Yo creo que lo he comentado en alguna clase. Esto le pasó a una amiga, ¿no? Ella hizo una presentación con tres familias. Ella vende pólizas o ella trabaja con pólizas de accidentes, ¿verdad? Ah, tres familias, de las tres, una compró la póliza y dos familias no compraron la póliza. Dijeron, lo vamos a pensar. Miren, 4 días después de que se hizo la presentación, 4 días, uno lo aceptó y cobró y pagó su prima. Dos no. Uno de los que no, ¿verdad? Alguno va a recordar ahorita ese ejemplo. Él estaba caminando con una escalera alta y resbala. Y la escalera se va hacia atrás, él agarrándola y choca con los cables de alta tensión. Él perdió los dos brazos y las dos piernas. Si él hubiese comprado esa póliza 4 días antes y hubiese pagado la prima, ¿le hubiese cubierto sí o no? Sí, Correcto, sí. ¿Por qué? Porque era un porque es accidente. accidente. Siempre y Accidente. cuando haya sido asegurable, ¿verdad? Seguro. Entonces, igual, él perdió las piernas acá y todo y pagó su prima, la empresa sigue evaluando. Ah, sí, es asegurable. Ah, ok. Ah, ya perdió. Ok, hay que pagarle. ¿Por qué? Porque era asegurable. O sea, sigue su proceso tal cual, pero ya, si ya pagó la prima, entonces le va a cubrir, ¿verdad? Esta persona no decidió y ella dice, es impresionante, yo lo vi completo y después solo miro pues, el cuerpo, ¿verdad? Sin brazos y sin piernas y pudo haber tenido la cobertura, pero no lo tomó y eso nadie lo tiene garantizado.
¿ok? Dice por acá, cuando investigan la salud, sí, cuando se investiga en el periodo de evaluación normalmente van a investigar la salud. Ahí viene al MIB y le dicen, entrégame un reporte. Normalmente cuando se investiga la salud del cliente, que eso tiene que ver con pruebas de asegurabilidad, van a investigar los últimos 5 años hacia atrás, ¿ok? Pueden comprar este tipo de pólizas personas que no tengan seguro social. Algunas, María Virginia, algunas pólizas, perdón, algunas empresas sí permiten trabajar pólizas de vida, ojo, de vida, o algunos suplementos de salud, o las privadas, pues también, solo que el costo es más caro, pero algunas aseguradoras sí permiten dar coberturas sin papeles. Algunas piden pasaporte, otras piden el IT number y la mayoría va a pedir social, ¿verdad? Que tiene que estar legalmente en Estados Unidos. Lisbeth, tengo la manita levantada. Buenas noches, profesor, ¿cómo Buenas está? noches. Bien, Lisbeth, Eh, buenas noches. Profesor, no me quedó claro la diferencia entre lo que es la representación y la garantía. La garantía es la misma solicitud, pero que cuando ya ha sido aprobada por la aseguradora. Es correcto. Lisbeth, esa pregunta que usted hizo la pueden encontrar de diferentes formas en el mismo examen hasta 5 veces. La misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre representación y garantía? No se lo explico ahorita, Lisbeth, pero por favor no me bajen la manita porque se la voy a responder ahorita porque lo vamos a ver, ¿sí? Ok, Por eso, no me gracias. anticipo porque para no extendernos más, pero sí lo vamos a ver ahorita, ¿ok? Ok, Por eso voy a dejar este mapita así como ustedes lo ven porque lo vamos a estar usando de referencia. Vean, voy para acá. Entonces, voy a continuar aquí. Déjenme sacar acá el lapicito. Primero, para que el contrato exista, para que se cree un contrato legal, ya existe la oferta, pero no se puede crear un contrato sin aceptación. aceptación. ¿Qué es aceptación? La póliza, ¿verdad? ¿Qué es oferta? La solicitud. Cuando la oferta se envía, se convierte en representación. Cuando es aceptada, se convierte en garantía, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, ¿quién hace la oferta? ¿Quién hace la oferta? El El cliente, El asegurado, cliente. el el cliente, asegurado, el prospecto, ¿sí? ¿Quién hace la aceptación? La aseguradora. la ¿Por qué? aseguradora. Porque es la persona que asume el riesgo. Entonces aquí se habla de otro elemento importante, consideración o contraprestación. Es lo mismo. Es decir, que para que el contrato o se cumpla, para que la aseguradora pueda dar cobertura, dice elemento de un contrato vinculante. Aquí está la palabrita que me habían mencionado, ¿verdad? O sea, es un vínculo. ¿Qué hay? La aceptación por parte de la empresa del qué? El pago de la prima. Prima y declaraciones hechas del posible asegurado en la solicitud. Entonces, cuando hablamos de una consideración, quiere decir que la solicitud tiene que ir acompañado de qué? De la prima. Y esa es pregunta de examen. ¿Ok? Otro elemento. Bueno, sabemos que un contrato debe de cumplirse sí o sí. Abrazo, ¿Por mi qué? amor. Buenas noches. Dios te bendiga. Perdón, ahí solo, disculpen, voy a apagar unos micrófonos solo para que no se nos crucen ahí la interferencia, ¿sí? Me disculpo con ustedes, saben que me levantan la manita y yo les activo el micrófono con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acá de propósito legal, un contrato no puede ir en contra de la política pública. O sea, es decir, la ley federal está por encima, luego está la ley estatal, ¿verdad? Entonces, si cada aseguradora tiene que estar bajo la ley. Entonces, un contrato no puede ir en contra de. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si una aseguradora emite una póliza y después dice, me equivoqué? ¿Qué tiene que hacer la aseguradora? Honrar el contrato. No se puede retractar porque ya existe un contrato, ¿sí? Tiene que seguir cubriéndolo. Se equivocó, pero tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el contrato está bajo la ley. Luego, las partes del contrato tienen que ser partes competentes para firmarlo, ¿verdad? Por ahí más adelantito vamos a ver quiénes firman y quiénes no. Entonces, dice aquí, miren, todas las partes deben ser de competencia legal. ¿Qué significa? Que sean mayores de edad, a excepción de Florida, que empiezan a firmar a partir de 15 años. En los demás estados es a partir de 18 años que empiezan a firmar, ¿verdad? Deben firmar a partir de esta edad, deben de ser mentalmente capaz de entender los términos y no bajo influencias de drogas o alcohol, ¿sí? Entonces, todas las partes competentes. ¿Quiénes son las partes competentes? El solicitante firma, ¿sí o no? Sí, el solicitante Sí. es el propietario, es el dueño, el que solicita el seguro.
Entonces, ¿tiene que firmar? Sí. ¿Los asegurados tienen que firmar? Sí. Si son mayores de edad o mayores de 15 años, tienen que firmar. Solo Florida es 15 años, los demás son 18 años. Si es mayor de 18 años, tiene que firmar. Luego, el agente tiene que firmar. Menores de edad o menores de 15 años en algunos estados, pues, como Florida, no firman. Los demás estados abajo de 18 años no firman. ¿Los beneficiarios firman o no firman? No, Solo No. el solo irrevocable. revocable. Solo el irrevocable. Gracias ahí por la aportación, ¿sí? Solo el irrevocable firma. Eso lo vamos a ver más adelantito, quién es el irrevocable. Pero Y de no ahí, se justifican por nombre, ¿no? O sea, no se señalan por su propio nombre, sino... correcto, o sea, los beneficiarios, o sea, están nombrados, pero el beneficiario lo único que hace es recibir un beneficio. O sea, el beneficiario no está legado, no hay un vínculo legal, por lo tanto no firma. El asegurado sí, el beneficiario no, ¿verdad? A menos que sea irrevocable, que ya lo vamos a ver. Entonces, el contrato tiene que cumplir estos cuatro elementos. Ahora veamos los tipos de contrato. Y aquí viene otra serie de preguntas. Los contratos son aleatorios. ¿Qué significa aleatorio? Significa que no hay un intercambio de igual valor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un intercambio desigual, se conoce mejor como aleatorio. ¿Qué es un intercambio desigual? Que si yo pago una prima, aquí sea un ejemplo, suponiendo que yo pago $50 al mes de prima, pagué 3 meses, o tengo un cliente, ¿verdad? Tengo un cliente que paga $50, al segundo mes paga 50, al tercer mes paga $50. Va pagando $150 y se murió, la empresa le va a dar un beneficio de $100,000. Es como que yo tengo 150 en una mano y en otra tengo $100,000. ¿Hay diferencia? Sí. ¿Por qué la aseguradora es la que hace la aceptación? Porque es la que asume el riesgo. Los contratos son aleatorios, es decir, que la aseguradora, o sea, es un intercambio desigual. La aseguradora siempre es la que tiene que perder más que el cliente. Eso es aleatorio, que no hay un intercambio de igual valor. Y esas son preguntas de examen. Solo de esa preguntita vienen como dos, tres preguntas, ¿sí? Esa es pregunta de examen. Gracias, María. Es correcto. Ahora, adhesión. ¿Qué es adhesión? Miren, un contrato de adhesión es conocido. ¿Cuál de los siguientes es conocido como un tómelo o déjelo? Ese es un contrato de adhesión. Cuando dice tómelo o déjelo, quiere decir, a ver, ¿quién asume el riesgo? ¿El cliente o la empresa? Ya lo dijimos, la empresa. Como la empresa está asumiendo el riesgo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de alquilar una casa. Si yo, vamos a ver, yo voy a alquilar una casa, se la doy al inquilino. ¿Quién hace el contrato? ¿El inquilino o el dueño de la casa? Dueño, El dueño, ¿por qué? Es mi casa, claro. es mi riesgo. Entonces, si yo asumo el riesgo como propietario, te voy a dar mi casa, tú me vas a dar una mensualidad, pero la casa no vale eso, ¿verdad? Porque es aleatorio. Entonces, como yo voy a asumir como dueño el riesgo, yo pongo las condiciones. En mi casa no se aceptan mascotas, en mi casa no se fuma, o en mi casa no sé qué. Entonces ahí viene, es que yo sí yo fumo, lo siento, pero mis condiciones son esas, no fumador. O lo tomas O lo deja. o lo dejas. Eso se conoce como adhesión, ¿sí? Cuando los contratos son elaborados por un solo partido, se conocen como contratos de adhesión. Que los contratos solo son elaborados por una parte, que es la aseguradora. Eso es adhesión. Como es la aseguradora la que hace el contrato, o lo tomas o lo dejas. Tú decides, ¿verdad? Eso se llama adhesión, elaborados por un solo partido, que es la aseguradora. Y se conoce como tómelo o déjelo. Luego tenemos unilateral. ¿El término unilateral es plural o singular? Singular. Singular. Viene de uno. Entonces, cuando decimos que el contrato es unilateral, a ver, en un contrato hay dos partes, el cliente y la aseguradora, ¿verdad? Pero de estas dos partes, el contrato es unilateral. Quiere decir que solo una parte está obligada a cumplirlo.
Y esa parte es La La aseguradora. compañía, la la aseguradora. aseguradora, Profe, correcto. también lo podemos conseguir en el examen como una sola parte es la que hace la promesa, ¿cierto? Sí, o sea, correcto, Víctor, una sola parte es la que hace la promesa. ¿Por qué? Porque es unilateral. Vamos a ver, cuando dice acá está legalmente obligado, es que una parte hace la promesa, porque está obligada a cumplirlo. A ver, de las dos partes, el cliente, ¿qué es lo que hace? Pagar una prima. La empresa, ¿qué es lo que hace? Dar cobertura. Si el cliente deja de pagar la prima, ¿será que la empresa va a decir, te vamos a demandar porque no me estás pagando la prima? No. No, simplemente entra un periodo de gracia, se acabó, bueno, cancelamos la póliza. Y punto. ¿Por qué? Se terminó la relación, no se cumplieron las condiciones, ¿verdad? Se terminó la contraprestación. Ok, pero si el cliente está pagando su prima y la empresa dice, ¿sabes qué? No te voy a dar cobertura. Ah, momento, la empresa sí está obligada. ¿Por qué? Porque es unilateral, solo una parte está obligada, como acaba de decir Víctor, ¿no? ¿Verdad? La empresa hizo una promesa y debe de cumplirla. Y si no la cumple, entonces yo puedo, eso se llama emprender acciones legales. Yo puedo demandar a la empresa si no me paga. Sí, yo sí puedo demandar a la empresa, pero la empresa si yo no pago mi prima no me puede demandar. Eso se llama unilateral, que solo una parte está obligada a cumplirlo, ¿verdad? Que en este caso es la aseguradora. Disculpe, voy a apagar aquí para no hacer interferencia, ¿sí? Entonces, eso se llama unilateral, que solo una parte está obligada a cumplir el contrato. Dice, profe, ¿el periodo de gracia de cuánto tiempo es? En promedio son 31 días, pero esto de forma general ya va a depender si es una póliza de salud, pueden ser 10 días, ¿verdad? O pueden ser 7 días si es una póliza de vida, la industrial, póliza de vida industrial. La póliza de vida industrial solo tiene 7 días, ¿verdad? Las pólizas de salud, cuando se pagan mensualmente, tienen un periodo de gracia de 10 días y de ahí todas las pólizas trimestrales o en adelante o las pólizas de vida tienen 31 días de periodo de gracia. ¿Ok? Esos periodos ya los vamos a explicar más adelantito. ¿Ok? Por eso no me detengo acá, pero solo para generalizar y responder la pregunta. Muy bien, sigo por acá. Los contratos son condicionales. Un contrato es exigente, está bajo la ley, entonces debe de cumplirse, ¿verdad? Entonces dice aquí, los contratos de seguro son condicionales porque ciertas condiciones deben de cumplirse. ¿Por quiénes? Por todas las partes. Entonces, para que el contrato se cumpla, recuerden que el contrato hay dos partes. Está la garantía y está la póliza. Entonces, el contrato debe de cumplirse por todas las partes si se cumple el pago de la prima, entonces la aseguradora debe de cumplir. Eso es que ciertas condiciones deben de cumplirse, de lo contrario el contrato no sería exigible. Si el cliente no paga, no puede exigirle a la empresa. La empresa no le puede dar cobertura si el cliente no paga. Entonces debe existir esa relación, un ganar-ganar. Y ahí viene máxima de buena fe. Cuando el cliente es honesto en la información y la empresa dice, voy a creer en lo que me dices y te voy a dar cobertura condicional, ok, te voy a dar una cobertura creyendo que eres sincero en la información que nos provees, eso se conoce como una máxima de buena fe, que ambas partes son sinceras, que ambas partes son honestas, indica que no habrá fraude u ocultación en la información, ¿verdad? En lo que tiene que ver con las pólizas de seguro. Recuérdense que una ocultación, ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero una ocultación en una solicitud cuando pasa a ser forma o a formar parte del contrato, esa ocultación se conoce como fraude. La aseguradora si oculta, el cliente mintió en la información u ocultó que tenía un problema o que dijo realmente el cliente fuma, pero dijo que no fumaba y mintió, cuando la aseguradora investigue y se detecte que hubo ocultación, lo considera como fraude y el fraude es motivo de disputa, es decir, que puede ser causa para no pagar los beneficios. ¿Ok? Ocultación en el examen, ustedes lo van a encontrar, es lo mismo que fraude. Si una persona miente, oculta información, está cometiendo fraude. Luego, ahora sí, voy a responder la pregunta, perdón, de Elizabeth, que la dejé ahí con la manita levantada, ¿verdad? Pero en base a la pregunta que Elizabeth nos había hecho hace un momento. ¿Cuál es la diferencia entre garantía y representación? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque es lo mismo. La oferta, a ver, aquí voy a regresar acá. Miren,
Voy a sacar acá el lapicito. Disculpen, hay tantos rayones, espero darme a entender. Pero la oferta es lo mismo que representación y es lo mismo que garantía. O sea, cuando hablamos de una solicitud, aquí lo voy a poner abajo, cuando hablamos de una solicitud, es lo mismo. Oferta, representación y garantía es la misma solicitud, solo que en diferente parte. Cuando se está llenando la solicitud, es una oferta, estoy haciendo una oferta. Cuando se envía y la aseguradora la recibe, ahora se conoce como representación. Ojo, en este punto, esta es una hoja de vida, es como mi currículum. ¿Será que el hecho de que ya la empresa tenga mi currículum, ya eso me garantiza que tengo el trabajo? No. No. O sea, la empresa está evaluando la representación. Una representación es que no me conoce a mí, pero en base a mi representación me va a conocer, va a tener una idea de quién soy. Entonces, esa solicitud es una representación que representa al cliente y en base a esa representación decide si tomar o no dar la cobertura. Entonces dice, ok, la representación yo la veo bien. Miren, en esta parte una representación es una solicitud. Aquí no existe contrato, no tiene un valor o peso legal, pero la empresa dice, ok, si es asegurable y emite la póliza, entonces junto con la póliza, ahora la representación es una Garantía. garantía. Y ahora yo pregunto, ¿garantía para el cliente o para la empresa? Para el cliente. Para Para la ti. empresa. Para la empresa. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Miren, aquí tengo unas hojas, ¿verdad? Pero vamos a ver si tengo otras hojas por acá. Bueno, aquí tengo una hoja, esta es de mi nene pequeño que me trae dibujitos, pero bueno, ahí para que usted lo vea. Vamos a suponer, ahí con el dibujito lo voy a dejar, pero vamos a suponer que esta es la solicitud, ¿verdad? Esta solicitud solita, no tiene un peso legal. Pues la empresa la revisa y dice, ok, sí es asegurable. Está bonito el dibujo y todo. Bueno, sí es asegurable. Entonces, viene la empresa y emite una póliza. Cuando están las dos juntas, eso se conoce como contrato entero, ¿sí? Ahora Ujú. ya existe. Ese es un contrato entero. ¿Por qué? Porque el contrato entero, para que esté entero o completo, necesita solo dos cosas: solicitud y póliza. Solo que ahora, como ya está con una póliza, ya es un contrato, ya tiene peso legal, esta solicitud, esta representación, ahora es una garantía. ¿Y garantía para qué? Para la empresa. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo voy a venir como cliente y hago un reclamo a la empresa. Y de repente yo le digo a la empresa, mira, necesito medicamento para, no sé, para la presión. La empresa va a investigar y va a decir, momento, yo tengo un informe del MIB acá. Tú en la solicitud pusiste que no tenías problemas de la presión. Aquí está, esta es mi garantía, dice la empresa. ¿Se recuerdan? Miren, la famosa frase, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces la aseguradora, todo lo que nosotros digamos aquí en la solicitud puede ser usado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque la empresa va a decir, mira, aquí tú me pusiste que no padecías de la presión. Y el MIB es el buró, que ya eso lo vamos a ver más adelantito, es la información, fuente de información médica, ¿verdad? El buró de información médica. El MIB me pasó un reporte que tú tienes problemas de hipertensión desde hace 2 años atrás y que tal médico te está evaluando. Y eso no lo pusiste acá. Eso quiere decir que es ocultación. Esta es mi garantía. Yo tengo esto, aquí no lo escribiste. Y como no lo escribiste, como no lo pusiste acá, no te voy a dar cobertura. ¿Por qué? Porque ocultaste esa información. Y ocultación en una solicitud, cuando forma parte del contrato, es Fraude. fraude. Y el fraude, la aseguradora no lo va a cubrir. Entonces, para la aseguradora, esta es una garantía para negar la cobertura. No sé si me explico cuál es el nombre, ¿verdad? La oferta es una representación, pero la representación no tiene valor legal hasta que forma parte del contrato. Ahora sí, ya forma parte del contrato, ¿verdad? Espera la renovación y sube la prima. Correcto, ¿sí? Entonces no le va a cubrir. Pueda que le cubra, así como menciona acá María Cifuentes, ¿verdad? Le puede cubrir en una renovación. La aseguradora dice, ¿sabes qué?
te voy a dar una cobertura, pero vamos a subir la prima. Si la aseguradora dice, vamos a subir la prima, eso se conoce como una reclasificación. Al hacer una reclasificación quiere decir que el riesgo sube. Y como sube el riesgo, la prima también va a subir. Entonces, vean lo que dice garantía. Ahora, veámoslo desde el punto de vista de preguntas. Garantía es una declaración hecha por quién? Por el solicitante, que está garantizado para ser cierto en todos los aspectos. Y miren lo que dice aquí. Aquí sí voy a sacar el lapicito y lo voy a subrayar. Eso se convierte en ¿qué? En parte del contrato. En caso de ser falso, puede ser base para retirar. ¿Por qué? Porque si es falso, está cometiendo fraude. Y si hay fraude, es motivo para cancelar el contrato para la aseguradora. De eso se va a agarrar. ¿Por qué? Porque tiene una solicitud como garantía. Aquí no lo puso y la persona sí lo tenía. Mintió, ¿sí? Y va a ser una base para cancelarlo. Entonces, ahora, preguntas de examen. Ustedes van a ver preguntas muy similares que uno dice o es representación o es garantía. ¿Cómo lo sé? Si la pregunta menciona o hace referencia a que forma parte del contrato, es garantía. Ahora, si la pregunta dice que es un cliente potencial que habla de una solicitud que no se considera que es cierto o no se garantiza ser cierto para efectos del seguro, es una representación. ¿Por qué? Porque la garantía forma parte del contrato, pero ustedes van a evaluar la pregunta. Si la pregunta habla de que solo es una representación que no se garantiza para ser cierto para efectos de seguro, que pueda que sea cierto, pueda que no, eso es una representación y eso se conoce como solicitud. O sea, es una solicitud. Está en la representación, no existe un peso legal. Aquí todavía la aseguradora no ha decidido si ya emitir o no un contrato, ¿sí? Una póliza. Por eso representación es la antesala, está en el periodo de evaluación. Es representación, no tiene peso legal, ¿sí? Ah, por ahí alguien me levantó una manita y la volvió a bajar, no alcancé a ver quién era, disculpen. Ah, Lisbeth, tengo también la manita levantada. Sí, profesor, porque yo tengo una duda, ¿no? En relación a una pregunta que aparece en el sistema, que dice, en relación a las declaraciones o garantías, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Le hago una pregunta. ¿Declaración en este caso es como sinónimo de representación o es sinónimo de garantía? Una declaración que se cree ser cierto para efectos del seguro, pero no garantiza que sea verdadero para la póliza o para la aseguradora, ¿sí? Eso es una representación. O Representación. sea, o sea, dice, en relación a las declaraciones o garantías, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Aquí me está, o sea, porque dice declaraciones o garantías. Ujú. A ver, Entonces, ¿tiene la pregunta completa? sí, Ujú. Por favor, la dice, pregunta completa. sí, dice, en relación a las declaraciones o garantías, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera? A, las declaraciones son afirmaciones que se garantizan como verdaderas en todos los aspectos. B, las garantías son declaraciones que se consideran verdaderas según la creencia del solicitante. C, si es importante para el riesgo, las declaraciones falsas anulan la póliza. Y D, si son importantes para el riesgo, las declaraciones falsas no anulan la póliza. Esa de Profesora, una vez la descartamos. Pero Ok. yo había colocado que era la A, pero no es la A, es la C que Correcto. dice, si es importante para el riesgo, las declaraciones falsas anulan la póliza. Pero ¿por qué no es la... Ahorita estoy pensando que declaración se está haciendo referencia a Sí, la representación. pero una declaración no se puede garantizar. Y ahí dice que una declaración es garantizada, ¿sí? Sí, Ajá. se garantizan. Ajá. O es declaración o es garantía. Una declaración es representación. O es una o Ah, es ok, otra. No puede ser lo mismo. Esa es la A. ok, Por eso no ok. aplica, ¿sí? Por eso no. Es lo mismo al revés, ¿sí? Si lee la B, es lo mismo. ¿Puede leer la B? Sí, las garantías son declaraciones que se consideran verdaderas según la creencia del solicitante. Ajá, Esta eso, no es.
No es. ¿Por qué? Porque según la creencia del solicitante se garantizan para ser ciertos efectos de seguro, pero no garantiza que sea cierto para la empresa. Eso es Sí, una representación, representación. no es garantía, porque no se puede garantizar. Sin embargo, la tercera, ¿puede leerla nuevamente, por favor? Sí. Si es importante para el riesgo, las declaraciones falsas anulan la póliza. ¿Sí? Si es importante para el riesgo, o sea, ¿por qué? Porque la empresa, ¿con qué derecho una empresa va a cancelar una póliza? Por la garantía. De eso se va a Mm. jactar, ¿sí? Yo tengo esto de garantía y aquí tú mentiste. Y si el cliente miente, eso es motivo para cancelar una póliza. La única forma que la aseguradora cancele una póliza que no sea por pago de prima es por fraude. Y Ah, ahí la tercera lo dice. tengo una Ok. pregunta. ¿Me puede aclarar, por favor, la garantía? Sí, garantía forma parte, bueno, vuelvo para acá, miren lo que dice acá, está garantizado para ser cierto, ¿qué dice? En En todos. todos los aspectos, en Y casi ahí todos los la aspectos. pregunta, y muy buena pregunta, gracias por leerla y compartirla. Muy, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque ahí es donde jugamos con eso. Pero garantía dice que es cierto en todos los aspectos. Pero ahí menciona la garantía que no, que se cree ser cierto para efectos, o sea, para el solicitante. Eso no es garantía, ¿sí? Para lo que cree el solicitante que es cierto, eso es representación, que el cliente lo cree, pero la empresa no lo ve así. Por eso la Entonces, empresa gana esa solicitud y es una garantía, ¿sí? Es lo que la empresa ve, eso es una garantía. nada más lo que la empresa ve y acepta como cierto. Correcto. Y acepta. ¿Por qué? Porque ya es un contrato, ya está bajo la ley. Pero mientras no esté como parte del contrato, siempre va a ser representación. No se garantiza para ser cierto para efectos de seguro. Ahí ustedes lo van a encontrar que se cree ser cierto a lo mejor del solicitante, pero no garantiza que sea cierto. Miren, aquí dice que forma parte del contrato. Aquí dice declaración de ser fiel a lo mejor del conocimiento de uno. O sea, yo creo que es así. Ok, pero lo que yo crea no significa que así sea. ¿Por qué? Porque de repente yo no sé que tengo un problema de salud. Ok, perdón, me regreso ¿Va? al punto anterior. ¿Mm? Perdón, profesor. Entonces, Sí. esto cierra con esta verdad. La garantía solamente es cuando la compañía está aceptándolo bajo sus lineamientos, Tus es- términos. Ajá. sus términos, que esta representación, que es lo que declara el cliente, es verdad. La garantía es justamente cuando esa póliza llega a su domicilio, en donde ya se emitió una póliza, ya existe esta garantía, mientras no. Correcto. Al momento, por eso vuelvo para atrás, acá, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, al momento que la empresa emite una póliza, automáticamente la solicitud se convierte en garantía. ¿Por Ok. qué? Por ahí ustedes van a encontrar una pregunta que dice, un asegurado que tiene una póliza de gastos mayores solicita una copia de su póliza. Cuando la recibe se da cuenta que le llega la póliza junto con la solicitud. Eso se conoce como ¿Rechazo? Ok. contrato Contrato completo. completo. Ah, contrato completo, ok. Porque están las dos partes, ¿sí? Está la póliza y está la solicitud. Y ahora la solicitud, como está ya bajo un contrato, la solicitud es una garantía para la empresa, para que la empresa se pueda defender. Pero ¿cómo es que le va a llegar al cliente la póliza junto con la solicitud? ¿De regreso le va a llegar? O sea, con su póliza completa, su contrato completo, cuando lo recibe, se da cuenta que ahí va la solicitud. Y esa es una copia que le llega, pero la empresa la tiene como garantía. ¿Sí? ¿Por Ok, qué? Porque, o sea, lo que le llega al cliente es el contrato entero y el contrato entero no es una parte, no es otra, es todo. contrato entero, es la garantía para la empresa, ok. Es la garantía. O sea, cuando existe el contrato, por eso la clave para ese tipo de preguntas, ¿verdad? Así como la pregunta que hicieron hace un momentito, que muy, muy buena, ahí es donde nos pone a pensar, ¿verdad? Ese juego de palabras. Pero ustedes se dan cuenta cómo sé cuál es la respuesta. Ok. La solicitud cuando ya existe una póliza es una garantía y es la única forma, ahí dice, la empresa puede cancelar una póliza, ¿sí? O sea, porque la solicitud es una garantía ahí, ya forma parte en contrato. Para que la empresa me cancele algo es porque ya tiene que existir un contrato. Pero cuando ustedes vean, no se garantiza para hacer cierto efecto de seguro, o yo creo que es lo verdadero a mi conocimiento, pues eso es una representación, ¿verdad? Habla de un cliente potencial no es cliente, todavía está en su fase de representación y ahí no existe un valor legal.
hasta que pasa a ser garantía, ahí sí, garantía para la empresa. ¿Ok? Y estos son dos temas que siempre vienen en el examen, los dos. ¿Sí? La garantía y la representación. Garantía y representación. No sé si me doy a entender, si hay alguna pregunta, alguna duda. Hasta acá. Gracias, no. Gracias, Rosa, por el aporte, ¿verdad? Y también por ahí a Lisbeth, ¿verdad? Que también nos compartió. Ahí pudimos ver alguna pregunta donde ustedes ponen en juego, ¿verdad? Ese tipo de palabras. Entonces, ojo, garantía forma parte del contrato. Representación, no hay un peso legal. La empresa no está comprometida y puede decidir si cancela o no cancela. Ah, no, mucho riesgo. No la quiero, la cancelo. ¿Por qué? Porque la empresa no está comprometida. Pero si emite la póliza, la empresa tiene que cumplirla, ¿verdad? Vuelvo para acá. Entonces ahí entra la ocultación, que justo es lo que mencionaba, creo que fue Lisbeth o Rosa, no me recuerdo quién mencionó la pregunta, ¿verdad? La ocultación. Recuérdense que la ocultación, cuando ya la solicitud, o sea, yo mentí en mi solicitud, pero ahora como ya es parte del contrato, ahora es una garantía. Y si yo oculté información, ahora como está bajo la ley, la ocultación es Fraude. fraude. ¿Verdad? Entonces, eso es un motivo para que la aseguradora me cancele la póliza. La ocultación es un término legal para retención que intencionada de la información, que es crucial en la toma de decisión. Con la ocultación de seguros en una retención de información por el solicitante que se traduce en una decisión de suscripción precisa que puede, ¿qué? Anular la póliza. ¿Por qué? Porque la ocultación, bajo la ley, es fraude. Está mintiendo. Y eso es motivo. Pues aquí está esto de garantía. Por eso la garantía es para la empresa, no para nosotros, ¿verdad? Y anula la póliza. Ahora, ¿cuál es el elemento más importante de un contrato de seguros? Esa es pregunta de examen. El interés asegurable. El interés asegurable. Gracias, Alba. ¿Sí? El interés asegurable es el elemento más importante para el establecimiento de un contrato. Sin interés asegurable no puede existir un contrato. ¿Por qué? Porque pues, sería fraude. Eso se llama STOLI. Ahorita voy a explicar algo. A ver, ¿qué necesito para que exista un interés asegurable? ¿Un acuerdo comercial? ¿Ser avalado por un abogado? Es asegurable. No. ¿Qué es importante en el interés asegurable? La relación, el amor, la familiaridad, la unión, ¿verdad? Algo que nos vincule. Por eso el término vinculante, ¿no? Algo que nos relacione. Ah, ok, yo compré un seguro para mí, pero quiero proteger a mi esposa y a mis hijos. Hay un interés asegurable. O sea, es decir, cuando nosotros compramos un seguro, es porque hay un interés de proteger algo. A ver, es que yo voy a comprar un seguro de vida porque si algo me pasa, quiero proteger a la empresa que me está contratando porque si no, yo no voy a hacer mi trabajo, entonces así pueden contratar a otras personas. ¿Eso es interés asegurable? No, es decir, cuando un interés comercial de por medio, ojo, eso se puede convertir en STOLI, ¿sí? El interés asegurable es porque lo hacemos por proteger a algo o a alguien, ¿sí? Eso es interés asegurable. El interés asegurable debe existir durante el periodo de la póliza, al final cuando se cobran los beneficios, al inicio cuando se llena la solicitud o en qué momento debe existir el interés asegurable. Gracias, Estrella. Al inicio. Correcto, Alba, ¿sí? Al inicio. Después se puede perder. O sea, yo puedo comprar un interés asegurable, pongo cualquier cliente compra una póliza, asegura a su esposa y la pone porque hay un interés asegurable. Pero después se divorcia, o sea, ya el interés se perdió. El interés asegurable debe existir al principio, cuando se llena la solicitud. En ese momento yo estoy comprando un seguro porque quiero proteger a alguien. Hay un vínculo y eso se llama interés asegurable. Es el elemento, ¿verdad?, más importante para el establecimiento de un contrato. Es la razón de ser de un seguro. Quiero proteger algo. Y por eso surge el interés asegurable. Rosa, tengo la manita levantada. Disculpen, no sé si se quedó levantada o es una nueva manita. Quedó levantada, gracias. Ah, ok, perdone. Yo para no dejarla en espera. Voy a bajarla por acá para que no nos quede ahí activa. Bueno, aquí viene el Stoli, ¿verdad? Justo lo que les estaba diciendo. Cuando los inversores convencen a los consumidores. A ver, interés asegurable es que una persona me contactó por internet y dice que me va a dar tanto si yo compro un seguro y él lo va a pagar. ¿Eso es interés asegurable? No, eso es un Stoli y eso está prohibido en la mayoría de estados. ¿Qué dice acá? Los inversores convencen a los consumidores. O sea, una persona, yo vengo y me busco a una persona ahí de
80 años, y le digo, mira, quiero comprar un seguro para ti, yo lo veo como una inversión, porque digo, o sea, entre más alta es la edad, el riesgo de muerte es más alto. Entonces yo digo, bueno, voy a pagar el seguro. Mira, hagamos algo. Voy a comprar un seguro para ti, pero si mueres, yo le doy una parte a tu familia y yo me quedo con la otra. Para mí eso es una inversión, ¿sí? Porque el riesgo de muerte es alto. Tal vez pago pocas primas y se muere y yo gano dinero. O sea, eso no es interés asegurable, eso es un STOLI, ¿verdad? Y está prohibido en la mayoría de estados, es un delito, ¿sí? Luego vienen tres tipos de autoridad. Autoridad expresa, implícita y aparente. Ah, Expresa quiere decir que yo como agente, a ver, yo como agente tengo cierta autoridad. Yo represento a quién. Ahí viene pregunta de examen. ¿A quién representamos La nosotros? aseguradora. Correcto. Nosotros representamos a la aseguradora. Entonces, cuando yo firmo contrato con una aseguradora, como acabo de mencionarlo, firmo contrato, ahí yo tengo en ese contrato mis derechos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la aseguradora me está autorizando a hacer? Eso se llama autoridad expresa, que está escrita, que está detallada y que yo la estoy aceptando. Eso se llama autoridad expresa, que está escrita. Autoridad implícita. El término implícito, ¿qué significa? Que que viene, ya viene ¿sí? de, Que ya viene por default, ¿no? Que ya va ahí, no la vemos, pero está ahí. ¿Dónde lo podemos ver? A ver, ¿qué es autoridad implícita? Y vienen algunas preguntas de examen. Autoridad implícita. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que en el contrato dice, mira, si tienes un cliente de 60 o 50 años, le tienes que cobrar $150? ¿Será que eso está en el contrato? No. no, Entonces yo les pregunto, ¿con qué autoridad yo le digo a mi cliente, mira, tu prima es de $150? Con autoridad implícita. En base a toda la información que yo recaudo, se la lanzo al sistema. Entonces, ¿qué es autoridad implícita? Ustedes lo pueden relacionar con la prima, ¿sí? Esa es autoridad implícita. Y esa es una preguntita que van a encontrar por ahí. Rara vez aparece, pero la pueden encontrar. Tiene relación con la prima. ¿Con qué autoridad yo le digo cuánto va a pagar? Con autoridad implícita. Tiene que ver con la prima, ¿verdad? Que no está escrita, no está expresa, detallada, pero está ahí. Y con esa autoridad, yo le digo a mi cliente cuánto pagar de prima. La empresa lo único que va a hacer es decir si es asegurable, no es asegurable, pero yo ya le dije cuánto iba a pagar, pero todavía no tenía asegurada la cobertura. Pero ya le dije cuánto va a pagar, ¿sí? Esa es autoridad implícita. Perdón, dice por el profesor, ¿hasta qué hora es la clase? Ya estamos terminando, ¿sí? Ya estamos terminando, ya estamos en la última recta. De hecho, esta es la última slide, ¿ok? Autoridad aparente. ¿Qué es autoridad aparente? Autoridad aparente es cuando la empresa, justo una pregunta que me habían hecho, ¿solo tiene que tener social alguien para que compre? Bueno, de repente la aseguradora dice, bueno, a partir de este mes podemos trabajar solo desde un IT number. Si presenta un IT number, ah, le podemos vender seguro. Ah, ok. Eso no lo firmé en el contrato, pero me llegó un correo. Dice aquí, la asunción de la autoridad dada basada en las propias palabras del director. Cuando dice palabras del director se refiere a la misma aseguradora, ¿sí? Entonces, si la aseguradora lo dijo de forma general, pues esa es autoridad aparente. No estaba en mi contrato, no está implícita porque está escrita, pero está generalizada. Entonces, esa autoridad no viene solo para mí. Y esa es autoridad aparente, basada en las propias palabras del director. Luego tenemos el término renuncia, ¿verdad? Alguien me mencionó al inicio lo que era un beneficiario irrevocable. Miren, cuando yo como dueño de póliza digo, yo soy el dueño, yo compré la póliza y yo soy el asegurado, pero de repente yo vengo y digo, le voy a pasar el derecho de la póliza a mi esposa. Eso quiere decir que si ella es la beneficiaria, y yo le cedo el derecho de la póliza, yo renuncio a ese derecho. Yo sigo siendo el dueño, yo sigo pagándola, pero no puedo tomar decisiones sobre los beneficios. ¿Por qué? Porque yo renuncié a ese derecho y asigné a mi esposa como beneficiaria irrevocable. ¿Dónde lo podemos ver mejor este tipo de pólizas cuando hablamos de renuncia? En las pólizas de deudas, ¿sí?
Si yo tengo una deuda y voy a comprar un seguro para pagar una deuda, en caso de que muera, no dejo deudas a mi familia, ok, entonces yo soy el dueño, yo pago, pero renuncio al derecho sobre los beneficios. Es decir, que de ese seguro yo no puedo decidir quién es el beneficiario. Asigno al banco o al acreedor como beneficiario irrevocable. Eso quiere decir que solo el beneficiario irrevocable puede tomar decisiones sobre los beneficios. Yo renuncié a ese derecho. Yo soy el asegurado, el que pago, pero no puedo decidir sobre el beneficio. ¿Por qué? Porque renuncié a ese derecho y se lo cedí al irrevocable. Cada pregunta que ustedes vean, cualquier pregunta, si tienen dentro de las opciones irrevocable, presten atención, porque cuando el irrevocable está presente, nunca lo obvien. Es que la pregunta dice, y ahí dice que es irrevocable, pero no entiendo por qué. Presten atención. Cada vez que ustedes vean la presencia entre las opciones del irrevocable, recuérdense que cada vez que el irrevocable está presente, es porque tiene control total sobre los beneficios. Eso quiere decir que el propietario no puede decidir sobre el beneficio. El propietario solo tiene que pagar y está asegurado, pero no puede decidir qué pasa con el beneficio. ¿Por qué? Porque está la presencia de un irrevocable. Nunca lo excluyan. Siempre presten atención. Cualquier pregunta, el irrevocable presente es el que tiene control total sobre la póliza, sobre el beneficio, sobre el beneficio. ¿Ok? Dice acá, bueno, y luego encontramos contrato nulo. Contrato nulo o anulable es un contrato que queda sin efecto. Voy a poner un ejemplo. Yo como agente vengo y lleno, ayudo a llenar una solicitud, pero no me pagó la prima. Pues, ¿qué tengo que hacer si no me paga la prima? Pues mando la solicitud a la empresa sin la prima. La empresa sigue su proceso, ¿verdad? Como lo vimos en la pizarra, sigue su proceso de evaluación y emite una póliza. Entonces ya existe un contrato, porque hay póliza, existe un contrato, pero no está activo. ¿Por qué? Porque no hay prima, no hay contraprestación. La empresa intenta hacer un cobro, no. Aarón, mira, no ha cobrado. Yo vengo como agente, mira, sí, yo le voy a pagar dentro de 5 días, solo que me paguen. Ok. La empresa intenta hacer otro cobro. Normalmente las aseguradoras intentan hacer un promedio de 3 cobros. Al tercero, si no cobran, pero ya emitió una póliza, bueno, no pagó, el contrato queda sin efecto, anulable. ¿Por qué? Porque no hubo una contraprestación. Y si no hay una contraprestación, el contrato no es exigible, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todos estos conceptos que acabamos de ver son preguntas de examen. Y ojo, no solo son preguntas directas, sino que nos ayudan a comprender muchas preguntas más adelante. A medida que vamos a ir avanzando, ustedes van a ir viendo cómo nos ayuda a comprender los demás conceptos. ¿Ok? Tengo acá Rosa. Tengo la manita levantada. Me dice Lady acá, perdón, antes de darle el micrófono a Rosa, dice, tengo el examen, pero tengo muchas dudas con respecto a las preguntas anteriores. No sé si... Ok. Lady, gracias ahí por el mensaje, por favor. Y es que todos tenemos diferentes. Sí, yo entiendo, Lady. Hágame favor de escribir, por favor, a la escuela y con mucho gusto la ponen en contacto, ¿verdad? Para yo poderle apoyar con eso, ¿sí? Le agradecería. Aquí me dicen también, pero también el cliente lo puede hacer nulo. El cliente, si el cliente puede hacer nulo un contrato, bueno, o sea, es que el cliente, el contrato, recuérdense que la empresa es la que simplemente lo va a anular si no se pagan las primas, o sea, queda sin efecto. El cliente, ¿cómo lo hace nulo? Bueno, si el cliente no paga primas, deja de pagarlo, pues el contrato queda nulo, porque la única responsabilidad del cliente es pagar las primas. Entonces, la empresa dice, ok, le vamos a dar de baja. ¿Por qué? Porque no está pagando las primas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se queda nulo un contrato? ¿Verdad? Dice un contrato puede ser anulado, es una opción de una o más partes del acuerdo. O sea, ¿el cliente puede anularlo? Sí, al dejar de pagar las primas. La empresa puede anularlo, sí, al no recibir las primas, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de las dos formas, el contrato queda sin valor, ¿verdad? Sin valor legal. ¿Ok? Rosa, tengo la manita levantada, ya hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy, ¿verdad? Perdonen que nos hayamos extendido unos minutitos. Rosa. Gracias, perdón, solamente para que me quede claro. Cuando se llena esta solicitud, el dueño de la póliza, el contratante, él va a poner aquí a la persona beneficiaria como irrevocable. Hay dos diferentes opciones para poner el beneficiario. Uno es normal y otro es el irrevocable o solamente es uno.
Ok, ustedes tienen una opción, o sea, realmente el beneficiario está ahí, ¿verdad? El beneficiario primario, ¿verdad? Se asigna. Exacto. Pero si yo renuncio, al beneficiario primario se le activa como, ¿verdad? Que es como que hay una casilla que se asigna como beneficiario irrevocable. Eso más en las pólizas de deuda comúnmente, ¿sí? Entonces, miren, voy a mencionarles una pregunta que he mencionado en algunas oportunidades como ejemplo, y esa es pregunta constante de examen. Un asegurado compra una póliza de $100,000 para su madre, poniendo a la mamá como beneficiaria primaria. Luego de algunos años se casa y asigna la propiedad de la póliza a su esposa. Sin hacer ningún otro cambio, el asegurado muere. ¿A quién le pagan los beneficios? O sea, la mamá, porque no la puso como irrevocable. A la mamá, o sea, le dio el derecho a la esposa, pero la pregunta dice, o sea, ¿la esposa tenía el derecho de quitar a su suegra de beneficiaria? ¿Lo podía hacer? Sí, pero no lo hizo porque la pregunta dice, le cedió el derecho a la esposa sin hacer El ningún otro irrevocable. cambio, Exactamente. ¿verdad? O Ok, sea, lo pudo hacer, sí, pero ok, no. Ujú. gracias. Entonces, claro, con gusto, Rosa, gracias ahí por la pregunta. Respuesta de la madre sin hacer cambios. Ok, la respuesta de esa pregunta me dicen sí, o sea, ¿quién le pagan el beneficio? A la madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esposa se constituyó como irrevocable, o sea, propietaria irrevocable, pero no tenía el derecho del beneficio, sino lo tenía la mamá. O sea, la esposa podía quitarle el beneficio a su suegra, sí lo podía hacer, pero no lo hizo, la pregunta lo dice, ¿verdad? Entonces, eso es cuando está el irrevocable, ¿verdad? ¿Quién de los siguientes tiene propiedad sobre los beneficios, verdad? El dueño del contrato, el beneficiario revocable, el beneficiario irrevocable. A ver, pues el beneficiario irrevocable. Voy a dar otra pregunta del irrevocable. ¿En qué momento se puede cambiar a un beneficiario irrevocable? Mm, en cualquier momento. Nunca, nunca. Nunca, Ah, no, nunca. era irrevocable. ¿Sí? Cuando es irrevocable, nunca se puede Ya. cambiar. ¿Por qué? Ujú. Porque yo como dueño renuncié a ese derecho. Entonces, ese es el tipo de preguntas que ustedes pueden encontrar con el irrevocable. Ya. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy. Yo les agradezco por su tiempo. Dice aquí, gracias, conocí, gracias a mi mamá que vio sus videos, ok. Una clase espectacular, gracias, gracias ahí por los comentarios. Y bueno, vamos a prepararnos con la ayuda de Dios, los que estén por presentar, ¿verdad? Demos lo mejor, dejemos que Dios se haga cargo del resto. Así que Dios me los bendiga a todos. Les deseo una feliz Profesor, tarde. Nos vemos hoy luego. no va a responder preguntitas. Ok, déjenme.